La Escuela de Frankfurt. Una de las raíces del progresismo. Capítulo 1. Creación de la Escuela de Frankfurt. En 1923, se fundó el Instituto para la Investigación Social, conocido como la Escuela de Frankfurt, en la Universidad de Frankfurt. Su fundador, Max Horkheimer, asumió la dirección en 1930, y rápidamente transformó al instituto en el centro de una corriente intelectual de gran impacto en el siglo XX. Entre sus figuras más influyentes se encuentran Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Walter Benjamin. Aunque este último se distanció de la corriente, su contribución inicial fue crucial para el desarrollo de la escuela. A raíz de la persecución nazi en 1934, muchos miembros de la escuela se exiliaron en los Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Columbia en Nueva York. Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos regresaron a Frankfurt, mientras que otros, como Marcuse, permanecieron en Estados Unidos de América. En este contexto, Adorno y Jürgen Habermas se destacaron como los principales representantes del movimiento. ¿Por qué es tan importante que la Escuela de Frankfurt se haya fundado en un momento tan crítico de la historia como los años 20 en Alemania? Juli, la Escuela de Frankfurt, surgió en un momento de gran crisis social y política en Alemania, justo después de la Primera Guerra Mundial. Su objetivo era analizar críticamente el capitalismo, el auge del fascismo y los problemas sociales de la época desde una perspectiva marxista. A través de su teoría crítica, buscó entender y transformar la sociedad cuestionando las estructuras de poder y los mecanismos de dominación. ¿Cómo influyó la mudanza de la Escuela de Frankfurt a Nueva York en su pensamiento y sus investigaciones? Juli, la mudanza permitió expandir su influencia en el mundo académico, adaptando su enfoque al contexto estadounidense y alejándose de las tensiones políticas europeas, especialmente en el auge del nazismo. Capítulo 2. La reinterpretación de Marx y el origen del neomarxismo. Originalmente, el Instituto para la Investigación Social adoptó un enfoque marxista ortodoxo, pero con el tiempo se alejó de los postulados fundamentales del materialismo histórico. En particular, abandonaron la idea de que la lucha de clases era el motor principal de la historia. Este cambio surgió a partir de la observación del debilitamiento de los movimientos obreros y las transformaciones del capitalismo en la Europa de la época. La teoría crítica se constituyó como una mezcla interdisciplinaria que incluyó filosofía, sociología, psicoanálisis y crítica cultural, alejándose de la noción de una revolución proletaria inmediata y enfocándose en las estructuras ideológicas y culturales que sostenían el capitalismo. ¿Qué parte del marxismo criticaron entonces los miembros de la Escuela de Frankfurt? Juli criticaron la visión ortodoxa del marxismo, que centraba la lucha de clases como motor central de la historia, argumentando que no reflejaba los cambios en la sociedad capitalista moderna y eso debía modificarse para tener éxito. ¿Qué diferencia hay entre el marxismo clásico y la Escuela de Frankfurt? Juli, mientras que el marxismo clásico pone énfasis en la lucha de clases como fuerza transformadora, la Escuela de Frankfurt amplió el análisis al incorporar la cultura, la psicología y la ideología, reconociendo que el control del capitalismo era tanto económico como cultural. Capítulo 3. Las contradicciones de la Escuela de Frankfurt. Una contradicción clave de la Escuela de Frankfurt es que, a pesar de su explícita crítica al capitalismo, dependían económicamente de él. Su principal patrocinador fue Felix Weil, hijo de un comerciante de granos, argentino judío. Esta paradoja fue señalada por pensadores como Walter Benjamin, quien acusó a la escuela de ser marxista sin partido, socialista pero financiada por la burguesía, y en última instancia, beneficiaria del mismo sistema que criticaba. El apoyo financiero de Weil, subraya como la crítica radical de la escuela, a menudo fue cooptada,
por los mismos intereses que intentaba desafiar, mostrando una contradicción difícil de reconciliar. ¿Cómo se financió la escuela de Frankfurt si criticaba al mismo capitalismo? Julie, la escuela de Frankfurt fue financiada por Felix Weil, un joven millonario cuyo padre, un exitoso comerciante de granos, había amasado una gran fortuna. Esto representa una contradicción en su crítica al sistema, ya que la institución que cuestionaba el capitalismo dependía, irónicamente, del dinero generado dentro de ese mismo sistema. ¿Qué opinaba Walter Benjamin de esta contradicción? Buena pregunta, Julie. Benjamin criticaba que la escuela dependiera del dinero de la burguesía, mientras luchaba contra ella, lo que cuestionaba la autenticidad de su enfoque crítico. Capítulo 4. Neomarxismo y crítica de la cultura de masas. Bajo la dirección de Horkheimer, el instituto adoptó una crítica más amplia del capitalismo, incluyendo su dimensión cultural. La industria cultural se convirtió en un tema central en su análisis, pues consideraban que el cine, la música, la radio y la televisión no solo eran formas de entretenimiento, sino mecanismos de control ideológico. Para Adorno y Horkheimer, la industria cultural reducía a los individuos a consumidores obedientes, imposibilitando el desarrollo de una conciencia crítica auténtica. ¿Por qué la crítica de la escuela de Frankfurt al capitalismo se centró en la cultura de masas en lugar de solo en la economía? Julie, porque ellos pensaban que el capitalismo no solo controlaba a los trabajadores en sus horas de trabajo, sino también fuera de ellas, mediante la industria cultural, que uniformaba el pensamiento y alejaba a las personas de la crítica social. Por eso hoy, vas a escuchar ese término de industria cultural en ciertos ideólogos o militantes postmarxistas. ¿Por qué la crítica de la escuela de Frankfurt al capitalismo fue vista como una herejía por la Unión Soviética? Julie, la Unión Soviética, percibió esta crítica como una desviación ideológica de su pensamiento, ya que la escuela de Frankfurt introdujo ideas complejas sobre cultura y subjetividad, desafiando e incluso oponiéndose al enfoque más rígido y económico del marxismo soviético, en cuanto al concepto de estructura y superestructura, para citar un ejemplo. Capítulo 5. La industria cultural como herramienta de control ideológico. Para la escuela de Frankfurt, la industria cultural se convirtió en una de las principales herramientas de dominación ideológica. En lugar de ser un simple entretenimiento, los pensadores de la escuela argumentaban que el cine, la música y la publicidad enmascaraban las relaciones de poder que estructuran la sociedad occidental. A través de la cultura de masas, el capitalismo colonizaba el espacio mental de los individuos, limitando su capacidad de emancipación. Es decir, a través de la cultura se dominaba a los individuos dentro del sistema capitalista. Esa es la razón por la cual el postmarxismo dominó y domina al día de hoy la cultura ideológica hegemónica, que tardó décadas en llegar a infiltrar con sus ideas y por último dominar, como se puede ver hoy en día. ¿Por qué la escuela de Frankfurt veía la industria cultural como peligrosa? Julie, como dije antes, porque según su visión, la cultura funcionaba como una herramienta de control ideológico que, a través de la repetición de valores consumistas, mantenía a las personas sumisas y alejadas de una reflexión crítica. ¿Qué tipo de entretenimiento era el más criticado por Adorno y Horkheimer? Bueno, Julie, criticaban principalmente el cine, la música popular y la publicidad, pues veían en ellos vehículos de conformidad social, que impedían el desarrollo del pensamiento crítico, según su visión. Esto impedía cualquier revolución contra el sistema capitalista. Capítulo 6. La visión de Adorno, Marcuse y Fromm sobre la cultura y la liberación. Aunque la crítica a la cultura de masas fue central para la escuela de Frankfurt, figuras como Walter Benjamin ofrecían una perspectiva diferente. Benjamin veía en la cultura popular
una oportunidad para subvertir las narrativas dominantes y abrir el camino hacia nuevas formas de conciencia. En contraste, Marcuse, en Eros y Civilización, argumentaba que la verdadera liberación solo sería posible a través de una transformación radical de las estructuras sociales y culturales. Para él, la liberación implicaba una revolución que no solo cambiara las condiciones materiales, sino también las formas de subjetividad impuestas por el capitalismo. ¿Qué proponía Marcuse para lograr la liberación de las personas? Joly, Marcuse propuso una transformación profunda de las estructuras sociales, especialmente en la cultura, el trabajo y la sexualidad, rompiendo con las formas tradicionales de organización del mundo occidental capitalista. ¿Cómo veía Fromm la relación entre el capitalismo y la alienación humana? Joly, puntualmente Fromm, veía el capitalismo como un sistema que generaba alienación, reduciendo a las personas a consumidores compulsivos y alejándolas de su humanidad. Tengo que hacerte una pregunta más. ¿Qué significa alienación o alienada? Porque hay un muy lindo canal en YouTube llamado Una Alienada, que tiene a una española como conductora y ella dice, soy una alienada oprimida, y no sé qué es eso. Ahora te pongo la imagen del canal para que sepas de cuál te hablo. Paso a explicarte lo que vos me pedís, Joly. La alienación es cuando una persona se siente desconectada de sí misma, de los demás o de la sociedad. Erich Fromm, un filósofo y psicoanalista, decía que en el capitalismo la gente se vuelve alienada, porque trabaja solo para ganar dinero y consumir, perdiendo su sentido de identidad y sus relaciones reales con los demás. Hoy en día, los posmarxistas y progresistas han cambiado un poco esta idea. Ya no hablan tanto de la alienación en términos de economía, sino más bien como algo causado por el patriarcado, el machismo y la heteronormatividad. Según ellos, muchas personas, especialmente las mujeres, no se dan cuenta de que están oprimidas, porque la sociedad les ha hecho creer que su situación es normal. Entonces, si una mujer no es feminista o no está de acuerdo con estas ideas, algunas feministas radicales la llaman alienada, como si estuviera engañada por el sistema y necesitara despertar. El canal de YouTube Una Alienada usa este término de forma sarcástica. La creadora se burla de esa visión progresista, porque no cree que las mujeres que piensan diferente estén oprimidas o engañadas, simplemente piensan distinto. Por eso dice irónicamente que es una alienada oprimida, como si estuviera repitiendo lo que dicen de ella, pero en tono de burla. Su canal es una crítica a esas ideas y usa el humor y el análisis para cuestionarlas. Básicamente, antes la alienación era vista como un problema del capitalismo, y hoy algunos la ven como un problema del fantasma del patriarcado. Y el canal Una Alienada se ríe de esa última idea. Capítulo 7. El legado y las contradicciones de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt dejó un legado intelectual vasto y significativo, pero también estuvo marcada por contradicciones. A pesar de su crítica al capitalismo, dependieron económicamente de él. Este dilema se refleja en el caso del millonario Felix Weil, cuya riqueza provenía del mismo sistema que la escuela cuestionaba. La teoría crítica es una herramienta valiosa para entender las dinámicas de poder, pero también ha sido susceptible de ser absorbida por los mismos actores que pretendía desafiar. Es decir, si bien quería luchar contra el sistema, hoy ya forma parte de ese sistema. La teoría crítica puede realmente promover un cambio, si depende del sistema al cual critica. La teoría crítica se ve limitada en su capacidad de generar un cambio profundo, ya que termina siendo cooptada por las estructuras de poder que critica, como dije antes, ya es el sistema dominante. Capítulo 8. Breve introducción a la teoría crítica. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt fue fundamentalmente una reflexión sobre cómo el capitalismo se manifiesta no solo en las estructuras económicas,
sino también en las ideologías y en la cultura popular. La crítica que la Escuela de Frankfurt formuló sobre la industria cultural sigue siendo uno de sus legados más poderosos. Los pensadores de esta escuela creían que la cultura de masas era un mecanismo para mantener la estabilidad del sistema capitalista, limitando la capacidad crítica de los individuos. A pesar de su crítica al capitalismo, uno de los dilemas más complejos fue que los miembros de la escuela se beneficiaban indirectamente del mismo sistema que criticaban. La financiación de la escuela, por parte de empresarios y su aceptación en círculos académicos burgueses, generó una contradicción inherente. ¿Cómo puede una crítica radical al capitalismo, que cuestiona sus estructuras, y depender de las mismas estructuras que intenta desafiar? Hoy en día, el pensamiento de la Escuela de Frankfurt sigue siendo relevante, especialmente en la discusión sobre el progresismo globalista. El progresismo contemporáneo, bajo la apariencia de una lucha por los derechos humanos, la igualdad y la justicia social, frecuentemente termina reforzando estructuras de poder que favorecen a las élites económicas y políticas. Esta contradicción entre el discurso de transformación social y las políticas que a menudo perpetúan el statu quo, es una crítica que resuena con las advertencias que la Escuela de Frankfurt formuló acerca de la cooptación ideológica. ¿Cómo la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se aplica a la política progresista de hoy en día? Julie, la teoría crítica, puede ayudar a entender cómo el progresismo contemporáneo, aunque se presenta como un movimiento transformador, muchas veces termina perpetuando las estructuras de poder existentes, manteniendo el control económico y político en manos de las élites dominantes. Capítulo 9. La Escuela de Frankfurt y Progresismo. Similitudes y diferencias. La Escuela de Frankfurt y el progresismo moderno comparten varias ideas claves, pero también presentan diferencias significativas, especialmente en la forma de abordar el cambio social. Ambas corrientes se oponen a la estructura tradicional de la civilización occidental cristiana, pero lo hacen de manera diferente a lo largo del tiempo. Las dos similitudes más importantes. Primera similitud. Crítica a la civilización occidental cristiana. Tanto la Escuela de Frankfurt como el progresismo moderno critican las bases tradicionales de la sociedad occidental, particularmente la familia tradicional, la ética cristiana y la moral que han sido pilares de la civilización occidental. Ambos movimientos buscan deconstruir estas estructuras. Aunque algunos lo llaman transformación, lo cierto es que para muchos se trata de destruir o desmantelar estas instituciones y valores. Segunda similitud. La batalla cultural. En lugar de centrarse solo en la lucha económica como el marxismo clásico, tanto la Escuela de Frankfurt como el progresismo se enfocan en la cultura. Se trata de cambiar no solo las estructuras económicas, sino también las ideologías, las costumbres y las instituciones que forman la base de la sociedad. Esta lucha se da principalmente en el ámbito cultural y simbólico, buscando un cambio profundo en la percepción colectiva. Las dos diferencias clave. Primera diferencia. Abandono del materialismo histórico. La Escuela de Frankfurt dejó de lado el enfoque materialista histórico de Marx, que veía la economía como la base de la sociedad. En lugar de eso, pusieron énfasis en la superestructura, la cultura, la ideología y las instituciones. Esto les permitió enfocarse en cómo los valores y las creencias de una sociedad pueden ser tan determinantes como las condiciones económicas, para mantener el statu quo. Segunda diferencia. La lucha de clases y la revolución armada. A diferencia del marxismo tradicional, que veía la lucha de clases como la clave de la revolución social, los pensadores de Frankfurt entendieron que una revolución armada ya no era viable. Optaron por una batalla cultural,
pero sin pólvora. Se enfocaron en cambiar las ideas y valores que estructuran la sociedad, apuntando a transformar la moral, las costumbres y las instituciones de la civilización occidental, que ellos veían como opresivas. Ejemplo. Pensadores como Herbert Marcuse abogaron por una transformación de la sociedad a través de la cultura, considerando que los medios de comunicación, el arte y la educación debían ser utilizados para subvertir la ideología dominante. ¿Por qué no hablar de marxismo cultural? Aunque la Escuela de Frankfurt tomó influencias del marxismo, el término marxismo cultural no es apropiado para describir su enfoque. A diferencia de Marx, que abogaba por una lucha económica y una revolución materialista, la Escuela de Frankfurt se alejó de este enfoque y optó por una revolución cultural. Al centrarse en la superestructura, en especial en las ideologías y las instituciones, no buscaban simplemente un cambio económico, sino una transformación de los valores fundamentales de la sociedad, que también incluía atacar la familia tradicional, la religión y la moral cristiana que sustentaban la civilización occidental. Entonces, la Escuela de Frankfurt y el progresismo ya no ven la lucha de clases entre proletariado y burguesía. ¿Cuál es la nueva lucha dentro de la cultura occidental? Sciulli, la Escuela de Frankfurt y el progresismo moderno han dejado atrás la lucha de clases tradicional entre proletariado y burguesía. En lugar de enfocarse en la lucha económica, la nueva batalla se centra en identidades sociales y culturales. Esta nueva lucha se organiza alrededor de los 3 puntos siguientes, a saber. Punto 1. Identidades raciales y de género. La oposición entre el hombre blanco y otras etnias, la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+, frente a las normas heterosexuales y patriarcales, según la visión progresista. Punto 2. Ecología y cambio climático. El progresismo pone el foco en los factores antropogénicos y deja de lado los factores naturales, atribuyendo al ser humano un papel central en el cambio climático, viéndolo como el único destructor del planeta. Sin embargo, hay que reconocer que el cambio climático es un fenómeno histórico, que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Tierra, influido por factores naturales. Cuando el hombre no existía o empezaba su civilización en la Tierra. La acción humana ciertamente tiene un impacto, pero el planeta ha experimentado variaciones climáticas mucho antes de la intervención humana. Un ejemplo clásico es en África, donde existió el llamado Sáhara Verde de hace miles de años, o podemos citar también al clima que existía en la Patagonia Argentina en épocas pasadas, cuando era mucho más cálido y boscoso que como es ahora, de estepas y praderas. Punto 3. Multiculturalismo versus interculturalismo. El multiculturalismo propone la coexistencia de diferentes culturas, pero a veces sin un diálogo profundo entre ellas, provocando divisiones sociales, como se puede ver hoy en día en Europa. El interculturalismo, por otro lado, promueve la convivencia activa y el respeto mutuo entre culturas, buscando un entendimiento más profundo sin que ninguna se imponga a la otra. Este enfoque también resalta la importancia de la preservación de las identidades culturales, sin la necesidad de mezcla forzada. De esta manera, la lucha ya no es solo económica, sino que se desplaza hacia una transformación cultural, donde se cuestionan las estructuras y valores tradicionales de la sociedad occidental, como la familia, la religión y el supuesto patriarcado, buscando una emancipación de las identidades históricamente oprimidas, según su propia visión. Escucho que dicen que la derecha es negacionista porque niega el cambio climático. ¿Es eso cierto? No, Julie, la derecha no niega el cambio climático. Lo que sostiene es que el clima siempre ha cambiado por múltiples factores naturales, como la actividad solar, las corrientes oceánicas y los ciclos geológicos.
y que la acción humana es solo un elemento dentro de esa dinámica, pero no el único ni el principal responsable. En cambio, desde sectores de izquierda, se afirma que la crisis climática es causada exclusivamente por el ser humano, sin que esto esté científicamente demostrado. A partir de esta visión ideológica, se impulsan medidas contra la agricultura y las energías tradicionales, lo que genera crisis económicas, más pobreza y afecta la seguridad alimentaria. Estas políticas no parten de certezas científicas, sino de una postura ideológica que muchas veces ignora las consecuencias sociales y económicas de sus propias propuestas. Reflexión final. La Escuela de Frankfurt proporcionó herramientas valiosas para entender cómo el capitalismo afecta a la cultura, las relaciones sociales y nuestra percepción de la realidad. Su análisis de la industria cultural y la manipulación ideológica reveló mecanismos de control que, sin duda, han influido profundamente en el pensamiento contemporáneo. Sin embargo, su visión del mundo occidental fue extremadamente crítica, viéndolo principalmente como un espacio de opresión, alienación y dominio. Este enfoque pesimista subestimó logros importantes de la tradición occidental, como la libertad individual, el progreso científico y los derechos humanos. En lugar de reconocer estas conquistas, la Escuela de Frankfurt adoptó una postura que, aunque válida en su crítica a las estructuras de poder, terminó proporcionando las bases para una ideología que, en muchos casos, no solo pretendía mejorar la sociedad, sino que, de manera irónica, acabó debilitando los propios cimientos que sostenían las sociedades democráticas liberales. Esta crítica fue adoptada por diversas corrientes ideológicas que, bajo el pretexto de la emancipación, han impulsado discursos que debilitan pilares fundamentales como la familia tradicional y los principios éticos y morales de la civilización occidental cristiana. Estos valores, aunque imperfectos, fueron clave para el progreso y la democracia liberal, que caracterizan a Occidente. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.